Fuimos medio sponsor del Cyber Security Mining and Energy en su cuarta edición, en las instalaciones del Hotel Meliá Lima, evento organizado por MTIX para el sector minero, energético y grandes industrias. Hubo una gran convocatoria de CEOs, CIOs, CISOs y profesionales de las TIC de las diferentes empresas, tanto públicas como privadas de nuestro país. Fue un día muy productivo para los asistentes, donde se les dio a conocer sobre la importancia que debe tener la seguridad de la información, ahora que se habla mucho de la Internet de las Cosas y la transformación digital en los sectores antes mencionados. Para esto hubo varias presentaciones a cargo de los sponsors especialistas en el tema de la seguridad, contando también con un panel de debate. A continuación, un breve resumen del evento. Bienvenidos, mi nombre es Mónica Casat, seguramente muchos de ustedes me conocen. Soy la directora de la empresa MTIX Producciones, la encargada de organizar este congreso, el cuarto congreso Cyber Security Mining and Energy. Muchas gracias por haber venido. Seguramente ustedes me conocen también porque nosotros organizamos todos los años aquí en Lima y en distintos países de la región el Congreso Cyber Security Bank and Government, este evento de ciberseguridad para el sector bancario y de gobierno, así que también están todos invitados, oportunamente les va a llegar una invitación. En el día de hoy vamos a tener una jornada larga con charlas interesantes. Lo bueno es que vamos a estar todos reunidos en esta sala. Ni bien mis compañeros y colegas van a iniciar y hacer el acto de bienvenida, vamos a proceder con las charlas programadas que tenemos a lo largo de todo el día. ¿Sirve o no está, o ya es obsoleto para el mundo OT? En el mundo OT estamos hablando de riesgos del tipo, sucesos del tipo cisne negro, es decir, esos eventos o sucesos que ocurren de sorpresa, pero que causan un impacto catastrófico. Por algo, el Foro Internacional de Economía ya categorizó y puso a la ciberseguridad o a los ciberataques, como riesgos que están al mismo nivel que los desastres naturales, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser muy duras, ¿no? No solamente estamos hablando de que dejamos de operar una planta o que dejamos de realizar los procesos de negocio, sino también estamos hablando que podemos afectar vidas humanas, la vida de nuestros empleados. Entramos al mundo de safety, entramos al mundo de que podemos generar un impacto medioambiental, ¿no? Y van a haber muchos casos de estos. Y bueno, estos eventos son bastante importantes hoy en día por las coyunturas que venimos viviendo. Hoy en día creo que ya no es novedad para todos nosotros que acceder a tecnología para atacar determinado ambiente, sea industrial o no industrial o personal, ya es algo común, es algo que ya existe. Hoy se puede conseguir ataques, entonces ya no se necesita gran sofisticación hoy para hacer un atacante. Vivimos otra coyuntura también donde la superficie de ataque escogida por los atacantes, o sea, ya no solamente cualquiera puede ser atacante. Hoy también ya pasó el mito de que solo atacamos a bancos. Hoy ya se están dedicando a otros sectores que de repente no eran tan visibles como un banco. Hoy nos atacan a todos. Ya hay muchos ataques dirigidos, mucho tema de ingeniería social, y ese es otro punto a tomar mucha importancia en el tema de concientización que nos comentaba Ernesto. El tema de concientización es básico, porque al final los ataques, digamos, pueden ser muy sofisticados por están haciendo las Fuerzas Armadas en este nuevo campo, con este nuevo dominio que es el ciberespacio. Bueno, en realidad la Fuerza Armada tiene ahorita un enfoque orientado al ciudadano, con mucho acercamiento al Estado para el apoyo, el sostenimiento y desarrollo del país, ¿no? La Fuerza Aérea lo que viene haciendo en estos momentos es desarrollar una nueva capacidad militar para la defensa, y todo ello con la orientación al servicio ciudadano. El concepto de las operaciones en el ciberespacio, porque nosotros sabemos que existen muchas definiciones para el tema de ciberinteligencia, cibercontrainteligencia, cibercrimen, ciber-X, ciber-Y. La Fuerza Aérea toma un término muy general, que es operaciones en ciberespacio, porque en ese ámbito
con ese dominio, que es el ciberespacio, se desarrollan operaciones ofensivas o aplicación de la fuerza o operaciones defensivas. Asimismo, el cuidado que debemos tener nosotros en nuestras organizaciones de tener una red integrada, una red interoperable que permita facilitar el flujo de la información, el procesamiento, la distribución, el almacenamiento de la información. ¿Para qué? Para colaborar con el ciclo de toma de decisiones, ¿no? Con el ciclo de toma de decisiones. Somos conscientes que las tecnologías de información en las organizaciones son muy importantes y dependemos de ellas, porque permiten dar un valor agregado tanto en la rentabilidad, en la eficacia, en la rapidez de nuestras operaciones, pero también debemos ser conscientes que existen riesgos muy asociados a poder perder la operación. Todo ello se basa también en el labor más débil de la cadena, que es el factor humano. También tenemos que tener en cuenta como Fuerza Armada que las operaciones militares no únicamente se van a dar en los campos tradicionales, en los campos de batalla tradicionales, sino que también en un futuro o en estos momentos se puede dar también en un campo ciber, ¿no? Donde tenemos campos de batallas tradicionales, ahora tenemos el ciberespacio, tenemos el tema de herramientas, antiguamente las armas, tanques, aviones, ahora tenemos ciberarmas, y todo ese concepto, todo ese cambio de mentalidad, la Fuerza Armada está tomando de forma seria y responsable acciones para contribuir con la defensa del país de las infraestructuras críticas. Sabemos que estamos iniciando, pero es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas para que el país tenga ese sostenimiento y desarrollo que necesita. En el año 2000, una persona, no me acuerdo el nombre, de Australia, lo que hicieron fue despedirlo de una empresa de aguas residuales. Esta persona, obviamente, al ver que lo sacaron de la empresa, ingresó remotamente y lo que hizo fue manipular los sistemas para poder vertir un lodo tóxico en aguas y en parques, creyendo él que teniendo este evento la empresa iba a volver a llamarlo para contratarlo por la gravedad del asunto y porque era el que más tenía especialidad en esos sistemas en ese momento. Ahí es donde se empieza a ver, y estamos hablando del año 2000 y no estamos hablando de un virus o de un malware o de nada. Estamos hablando de que de alguna forma todo se está integrando con la red existente desde hace muchos años y ya se vuelven mucho más vulnerables. Claro, nunca pensamos que las redes industriales empezaran a llegar hasta este punto porque son muy herméticas o fueron muy herméticas. Ahorita ya el tema está cambiando porque estamos evolucionando y nunca pensamos que realmente esto llegara a ser posible o se pudiera acceder remotamente, pero ya estamos hablando, les estoy hablando de una historia del año 2000 y después empieza el tema después vino en el año, si no estoy mal, en el año 2003 el tema del gusano Slaver, si no estoy mal, con unos temas de apagados en centrales eléctricas, que era como una de esas características más como principales de lo que hacía daño. Después vino en el año 2010 el tema del gusano o el evento de Stuxnet, si no estoy mal también, haciendo un poco de recorderis antes de entrar a la parte de noticias, que esto es lo que todos los días vemos y ya vemos que también el 41% de los sistemas de control industrial han sido o han sufrido ataques en esta primera mitad de año del 2018. Hay muchos que no van. Entonces vamos en el Stuxnet, ¿cierto? No sé si alguien se acuerda de ese virus o de ese evento, pero lo último lo que hacía era un tema de espía o de espiar la información que había dentro de la red, y más aún y más grave era el tema de reprogramar los sistemas industriales, los famosos PLCs que muchos manejamos dentro del tema. Ya con eso, de ahí en adelante, ustedes se podrán imaginar qué tanto podemos hacer y cómo podemos controlar, ¿no? Y ahora la pregunta va un poco más allá, es si estamos haciendo algo al respecto. Claro, ¿qué nos da miedo con los sistemas o los sistemas industriales? Son temas muy herméticos y también tienen un tema de criticidad tan alto de infraestructura crítica que cualquier actualización o parche que queramos hacer realmente se vuelve perjudicial para la misma red. Si nada más hoy en la mañana que tenía que actualizar mi Mac en la nueva versión, que no lo voy a poder hacer por la empresa, ya me dieron autorización y de casualidad me levanté dormido, un poco enfermo, di a actualizar porque pensé que era un tema de Excel que no me funcionaba y apenas empezó a actualizar yo dije, uy, no, y ahora que no me funcione, voy para la presentación, tengo todo guardado ahí, de mi empresa no me dejan sacar nada,
no puedo ni conectar una memoria USB, no puedo sacar información confidencial a ningún lado, ni a Dropbox ni nada, porque es una empresa del Reino Unido, son bastante cuadriculados, me ha costado, eso es bueno. Pero lo último, si yo me estaba preocupando solo por una presentación que tenía que dar hoy, no me imagino también en los sistemas industriales. ¿No? Entonces, obviamente que las cuentas privilegiadas también están dentro de un sistema de control industrial, y ya sea en aplicaciones o en mismos dispositivos, y son cuentas que debiesen ser auditables, que debiesen ser manejables en el tiempo. Hay un montón de literatura que habla de password por default que quedaron en sistemas Siemens, etc. Una innumerable cantidad de marcas donde hoy día se sabe que aunque estén un poco aislados esos sistemas, sí tienen cuentas privilegiadas que están con password 1, 2, 3, 4, 5 o similares, que debiesen ser rotadas, atendidas en algún momento. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, y todos lo sabemos, es la gran cantidad de data, información que recibimos. A eso le sumamos que hay una gran cantidad de alertas, falsos positivos o no, pero son información que uno debiese gestionar. Hoy día en un ambiente general nosotros vemos información que llega desde el firewall, desde controles perimetrales, y es una gran cantidad de data. Obviamente que la única forma de manejar esto hoy día es con la automatización de procesos, no con gente que esté mirando una consola. Y para eso se necesitan herramientas que deben ser proactivas en la gestión de estas alertas. Entonces, claro, ahí lo que pasa siempre es que el recurso siempre es limitado. Entonces, uno de los vectores de ataque que yo les quiero mostrar hoy día es el que afectó, por ejemplo, a la central hidroeléctrica de Ucrania, que como episodio enfocado en sistemas industriales fue el primer ciberataque que logró cortarle la luz a los civiles, ¿no? O sea, afectó gente común y corriente como nosotros con respecto a la luz por un ciberataque que tenía una connotación más bien de venganza, ¿no? De hacer daño que de otra cosa. Pero bueno, el vector de ataque es muy común, se presenta generalmente por donde entran todos los ciberataques, por una estación de trabajo inocente de un usuario administrativo que generalmente no se le presta tanta atención como a otro tipo de sistema, pero finalmente lo que sucede es que uno va ganando lateralmente, moviéndose, escalando, robando credenciales privilegiadas, que son las que me permiten entrar, modificar y finalmente llegar a algún objetivo que sea interesante, ¿no? En el caso de la central de Ucrania, se llegó al sistema de control industrial donde se pudieron bajar los switches electrónicos automatizados y se le cortó la luz a una cantidad importante de personas, ¿no? Bueno, y esto pasó con este tipo de vector de ataque. Así que una de las recomendaciones es estudiar cuáles son los posibles vectores de ataque que ustedes podrían tener en sus organizaciones, ya sea por proveedores externos, por personal interno o por este tipo de cosas que puede suceder. Bueno, la escalación de privilegios es uno de los grandes problemas y eso se gana generalmente con cuentas privilegiadas, ¿no? Entonces, al yo tomar control de una máquina, lo primero que voy a tratar de buscar es un vector de ataque común que hace un montón de software o personas, va a ser estudiar y encontrar cuentas privilegiadas que sirvan para generar un vector de ataque. Entonces acá, ya sea un personal interno o un personal externo, al final hoy día da lo mismo de donde venga. Lo importante es cómo yo freno y controlo esa escalación de privilegios para que justamente el movimiento lateral no vaya siguiendo su curso hasta llegar a algún activo importante. Bueno, acá el rol de las cuentas privilegiadas es muy importante. Finalmente lo que tenemos nosotros es atacantes externos o atacantes internos que finalmente buscan estas llaves de cuentas privilegiadas que pueden ser, como dije yo, desde un dispositivo hasta una aplicación, hasta un sistema operativo, para poder escalar privilegios y finalmente cometer algún daño, ¿no? 5 años después, en el 2005, también vemos una ola interesante y muy importante, que es ya el Internet de las aplicaciones o la digitalización de la información, ¿no? Esta época es donde ya comenzamos a ver no solo tiendas en línea, sino que ya vamos interactuando, intercambiando información en línea, no solo de tiendas, sino información personal, ¿ok? 5 años después, en el 2010, ya comenzamos a hablar de algo también, digamos que hoy en día pues muchas personas hablan de que esto fue bueno
o no, tiene aspectos positivos y negativos, que fue la digitalización de personas o el Internet de las personas, ¿no? Acá ya se habla de todo el tema de, digamos, las redes sociales, los perfiles o la información de las personas que circula hoy en día en la red, ¿no? Ya para el año 2015 comenzamos a hablar del término Internet de las cosas, ¿sí? El Internet de las cosas o digitalización de estas. O sea, acá ya estamos comenzando a ver, a observar, a escuchar temas de dispositivos interconectados, que los dispositivos inteligentes, ¿sí? Toda esta ola pues bastante interesante y que apunta en los próximos años a comenzar a hablar y aterrizar más el término del Internet del todo, ¿no? Es un capítulo bastante interesante. Bueno, así como estas olas, hoy también estamos hablando de una ola muy importante que es la transformación digital, ¿no? De hecho, ese es el punto de la presentación de hoy, ¿no? Por transformación digital vamos a escuchar, por ejemplo, temas como que, bueno, ¿qué es lo más común escuchar cuando hablamos de transformación digital? Adquisición de software, automatización, ¿correcto? Poner en marcha o adquirir pues nuevos procesos tecnológicos, obtener resultados en el menor tiempo posible, ¿no? Pero a veces nosotros no tenemos o manejamos un concepto pues, en común, ¿no? Siempre hay por ahí bibliografías o autores que hablan de la transformación digital de manera distinta. Yo les pongo un ejemplo bastante práctico y interesante a la vez, ¿sí? Y el cual ustedes me van a acompañar también explicando. No sé si recuerdan las cadenas de Blockbuster, ¿sí? ¿Todos? ¿Sí? Esos años maravillosos donde podíamos alquilar los VHS, ¿no? De las películas, que era algo novedoso en su tiempo. Nos facilitaba la vida, podíamos ir y adquirir las películas. En esos años, más o menos 2000, ¿no? 2004 por ahí, esta tienda pues se hizo tan grande que llegaba a facturar casi entre un aproximado de 5 a 6 billones de dólares, ¿no? O sea, estaban en su cumbre. Sin embargo, en ese tiempo también existía Netflix, para los que por ahí de repente no tenían idea. O sea, Netflix no es una empresa de hoy, ¿no? Ya tiene años, ¿no? Inclusive más o menos de la época de Blockbuster. La diferencia era de que Netflix, su mecanismo consistía en que ellos te alquilaban DVDs, pero te los llevaban a tu casa, a tu oficina, ¿no? En estos pequeños sobres, ¿no? Entonces Blockbuster como que lo veía así a Netflix, esta es una empresa pequeñita, ¿qué me va a hacer daño en la competencia? ¿No? O sea, yo soy lo máximo, facturo billones de dólares, la gente me utiliza, me quiere, entonces no me va a hacer daño, ¿no? Entonces Blockbuster se sentía así, ¿no? Lo veía así a Netflix. Sin embargo, Netflix sufrió un cambio muy importante en su historia, ¿no? Lo que hizo Netflix fue introducir software en su core de negocio, de tal forma que Netflix pasó a desarrollar software, desarrollar algoritmos de compresión de video, lo cual le permitió pues, distribuir sus películas como hoy en día lo vemos, a través de la web, de aplicaciones móviles, facilitando pues, el consumo y suscripciones de sus servicios como tal, ¿no? Este cambio fue muy importante porque Netflix pasó, digamos que del 2004 al 2010 a posicionarse pues, de lo que estaba debajo de Blockbuster, prácticamente lo superó, ¿no? Y lo que quedó de Blockbuster fue pues, que se quedó dormido en sus laureles, quebró 6 años aproximadamente en el 2010, se declaró en quiebra, y lo único que queda de Blockbuster hoy en día, de hecho que queda todavía por ahí una sede, pero está en Alaska. Esta sede hoy en día es visitada por las personas a manera de museo, para ver cómo eran las épocas anteriores nuestras, ¿no? Para el uso de videos, pero ahí está. Entonces, este es un claro ejemplo de donde se dio un cambio o una introducción de software en los procesos de negocio, ¿no? Blockbuster pues reaccionó de esta manera al ver que Netflix lo mandó a la quiebra, ¿no? Dijo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Esto es un claro ejemplo de poder entender eso. De hecho que hoy en día, ¿no? Para cerrar esta explicación, Netflix compite mucho, y de hecho de eso ustedes también están enterados, compite mucho con HBO, que es otra cadena que ofrece un servicio particular muy similar, ¿no? Es una batalla en si Netflix hace que HBO pase a ser el Blockbuster. Vamos a suponer que
se ha realizado, ya pasó el ataque, ¿no? Está activo, y las preguntas que van a venir de ahora en adelante para el grupo del panel de expertos es cómo van a responder, cómo van a actuar, ¿no? ante este evento, ¿no? Vamos a empezar de izquierda hacia derecha, de cara a ustedes, y le doy la palabra a Luis Mendoza. Sí, buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar un poco en base a las exposiciones que se han dado hoy, que han sido muy interesantes. Como saben, en el mundo IT y IoT normalmente están separados, no solamente en términos de segmentos, sino también inclusive en términos de responsables. Porque la primera gran pregunta que se nos viene a la mente es ¿quién es el gestor de cada uno? ¿Quién es el gestor de la parte de seguridad? ¿Quién es el gestor de la parte de TI? Y sobre todo, ¿quién es el gestor de los activos de automatización? En una empresa, digamos, de estándar minera conservadora, la parte de automatización, la parte de los PLC, la parte electrónica la tiene el área de mantenimiento, mientras la parte de ciberseguridad la tiene la parte de TI. Entonces ya empezamos, digamos, con un pequeño problema, porque cómo es que podemos llevar, como se mencionó, un aspecto muy importante dentro de todo es el assessment. Cómo yo puedo tener el control de saber qué es lo que existe en toda mi compañía. Desde ahí empezamos ya con un pequeño problema. Y sobre todo a nivel organizativo, cómo es que gestionamos la parte de actualización, la parte de enlaces, la parte de comunicación entre cada una de estas áreas. Entonces, ya de por sí debe haber una organización, una estructura de cómo deben comunicarse de una manera más fácil. Y también, cuando se está presentando un ataque, el equipo de respuesta a incidentes debe ser mixto, tanto de la parte de TI como de la parte de automatización e inclusive de la parte de ingeniería. Los que trabajan en la parte industrial saben de que cada sistema sigue una ingeniería. Los gabinetes de control, los sistemas de SCADA, la pantalla de HMI, inclusive las estructuras de operador que controlan todo el proceso. Entonces, cuando falla uno de estos sistemas, no solamente es que falla una computadora. Si falla un PLC, hay que saber cómo levantarlo, e inclusive tener los firmware actualizados, etc. Es decir, el equipo de respuesta a incidentes ante un evento debe trabajar en conjunto. No es un equipo aislado de ciberseguridad, un equipo aislado de automatización, un equipo aislado de telecomunicación. Todos deben trabajar en conjunto. Y es una de las primeras cosas que se debe tener en una empresa, lo digo por experiencias. Hemos tenido varios eventos de este tipo y por experiencia se los comento. Dentro de todo esto, hay algo que yo siempre digo, y es que nos pasa la fatalidad de lo obvio. ¿Qué quiero decir con la fatalidad de lo obvio? Todos sabemos que debemos tener un assessment. Lo hacemos. Tenemos la estructura adecuada de este assessment, es decir, tenemos un inventario adecuado de nuestros activos, estructurado, sabiendo quién es responsable, sabiendo quién es el responsable de los backups, sabiendo inclusive qué proveedor estratégico tenemos para cuando alguno de esos activos fallen, cuando pueda reponer, en qué tiempo. Eso solamente con la fase inicial. Lo que estoy hablando es de una fase inicial que es crítica para cualquiera de las fases posteriores, muy en especial cuando se presenta un ataque que pone, digamos, en peligro la operatividad y la continuidad de nuestro negocio. No quiero estrellarme más, no sé si ya se cumplió mi tiempo, pero ya quiero pasar a hacer. Muchas gracias, Luis. Pues efectivamente, ¿no? Hay varias cosas que he comentado. Estamos frente a un ataque, ¿no? Y se necesita una respuesta, ¿no? Una respuesta. Entonces, este centro de respuestas, que puede ser técnico, ¿no? Tiene que también estar muy comprometido con la empresa y también comunicado, por ejemplo, con el área de comunicaciones, con el área legal, ¿no? Para ver qué va a responder, por ejemplo, a la prensa, ¿no? Hay algo que no se va a poder responder directamente por temas confidenciales, y va a ser, en esta organización que comentaba Luis, es que todo eso se va a manejar internamente.
pero lo que se le va a comunicar a la prensa será definido previamente en esta organización de seguridad, donde habrá una persona que dirigirá la crisis hacia la prensa, por decirlo así. Pero internamente van a haber varios grupos de trabajo que van a estar trabajando. Yo me pongo a pensar que hay dos puntos que se necesitan trabajar. Uno es recuperar las operaciones. Hay un ataque grande digamos, por decirlo así, a Luz del Sur, a la empresa hidroeléctrica, y se quebró las operaciones. La prioridad es levantar las operaciones. ¿Correcto? Eso va a ser la prioridad 1. La prioridad 2, ¿cuál va a ser? La prioridad 2 va a ser identificar la causa de la interrupción. En este caso, estamos examinando un ataque informático. Examinar si ha sido por una falla de un sistema interno, si de un proveedor, si ha sido un malware, etc. Yo quisiera solamente reflexionar en esos dos puntos. Queremos recuperar las operaciones de la institución como prioridad, y la segunda prioridad que nos interesa a nosotros es identificar el vector, por dónde se ha generado este ataque informático. Entonces, para eso necesitamos conocimiento técnico, conocimiento de los proveedores, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué haría en caso que ocurra un ataque informático en una infraestructura crítica, ¿no? Yo lo voy a poner en ese contexto. La respuesta práctica puede ser, primero, si tienes un plan de respuesta anti-incidentes, o mejor dicho, si no lo tienes, si no tienes en claro cuáles son los activos de información, los dispositivos que están en la red, si hay zonas de la red de automatización y control que no conoces o que sabes que están desprotegidas, y sobre todo, de acuerdo a los últimos estudios que realizó el Centro de Ciberseguridad Industrial en el 2017 sobre el nivel de madurez de empresas de las organizaciones industriales peruanas, en donde hay más de 26% de empresas, de un total de casi 80 o 90, que tienen las redes las redes OT conectadas directamente a Internet, lo cual es una falta muy grave, ¿no? Lo primero que yo haría en ese caso es hacer lo que ha hecho Telefónica cuando le pasó lo de WannaCry, hacer lo que hizo Saudi Aramco cuando tuvo un fuerte incidente en el 2012, que es: voy al data center y desconecto todas las interfaces que interconectan la red IP con la red OT. ¿Para qué? Para evitar que el malware pueda llegar a esa red OT y causar los daños catastróficos que, ya como hemos comentado, realmente pueden afectar vidas de seres humanos. Yo creo que, bueno, y con eso creo que no me estaría abriendo mucho el tema, pero yo creo que lo fundamental es primero definir un responsable de ciberseguridad industrial y de ciberseguridad IT. En caso sean la misma persona, que esa persona tenga los recursos necesarios y mínimos para poder implementar tecnologías que le puedan dar visibilidad de lo que está pasando en la red y que pueda hacer los assessments. Realmente un buen plan de gobierno de ciberseguridad nace cuando haces un assessment adecuadamente, y ahí es donde las auditorías tienen que transformarse, porque no es malo que tú salgas mal en una auditoría, ¿no? Justamente las auditorías tienen que servir para mejorar los procesos, no para buscar culpables. En ese sentido, hacer un assessment con personas que sí tengan experiencia, que sean expertos, que sean reconocidos, no con el postor más barato, no implementar una solución basada en software gratis o en recursos open source, si es que no tienes gente que pueda dar mantenimiento a ese recurso open source solo para